Este capítulo se titula Reparación de perjuicios, o sea, tiene la misma nomenclatura que usa el Código Penal en el libro primero. Y antes de hacer un comentario específico sobre las normas del Código Penal, tengo que hacer una breve historia. Nosotros, los argentinos, sancionamos nuestra Constitución Nacional en 1853. La Constitución Nacional las provincias delegaron en el Estado federal la posibilidad de dictar los códigos de fondo, entre ellos el Código Civil y el Código Penal. El Código Civil fue sancionado en 1871. O sea, se aprobó el proyecto de Vélez Sarsfield en 1871. El primer Código Penal argentino fue sancionado en 1886. Quiere decir que el Código Penal, en su versión, el primer código, fue posterior al Código Civil. En 1921 se sancionó el Código Penal que rige hasta la actualidad, hasta junio del 2014. Entonces, esta historia es importante porque el Código Civil, o sea, la primera legislación sobre este tema, incluye disposiciones relacionadas con la indemnización de las consecuencias del delito, la indemnización de los daños, y dispone también sobre la preeminencia, la prejudicialidad, etcétera, cosa que me voy a referir después, de la sentencia civil sobre la penal y cómo influyen ambas. Cuando se sancionó en el proceso de sanción del Código del 21, hubo una discusión sobre este tema, porque algunos pensaron que el Código Penal no debía tener disposiciones de este carácter. Estas disposiciones debían estar exclusivamente en el Código Civil. Y otros proyectistas y después legisladores y doctrinarios, etcétera, opinaron lo contrario. Opinaron que el Código Penal debía tener disposiciones específicas sobre este tema. Y efectivamente las tuvo, fueron sancionadas, con algunas características que luego voy a mencionar. De todas maneras, han quedado vigentes disposiciones civiles del Código Civil y disposiciones penales provenientes del Código Penal sobre la misma materia. Algunos también pensaron que el Código Penal en el año 21 había derogado implícitamente al Código Civil. Pero en realidad, la opinión predominante de aquel entonces, y con mayor razón ahora, es que hay una armonía entre lo que dice el Código Penal y lo que dice el Código Civil al respecto. De todas maneras, conviene mencionar que existe una disposición del Código Civil que hace necesario que antes de dictar sentencia reparatoria de los daños y perjuicios por el juez civil, exista una sentencia penal cuando se han abierto procesos de esta índole. Consecuentemente, el juez civil no se puede expedir hasta que el juez penal lo haya hecho. Si el juez penal declara la absolución del imputado por inexistencia del hecho, el juez civil no puede decir lo contrario. Habría una especie de contradicción insalvable entre lo que dice un órgano del Estado y lo que dice el otro. Si el juez penal condena, dice el Código Civil, que tampoco se puede discutir en el proceso civil la culpabilidad del condenado. Esto en términos generales. Luego en el proceso civil se podrá eventualmente sostener por el demandado que también hubo parte de culpa en el mismo sujeto autor del delito y condenado por él. Pero de todas maneras esas disposiciones son importantes. Voy a empezar
hablando sobre lo que dice el artículo 29 del Código Penal, que es el artículo que comienza a tratar este tema. Y dice, la sentencia condenatoria podrá ordenar. Y este tiempo verbal tiene importancia, porque obviamente es potestativo del juez hacerlo o no. Se discutió también el tiempo verbal, porque en su origen el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en aquel entonces, el proyecto decía, el juez ordenará. Obedece este cambio aparentemente no muy importante para un oyente, un lector desprevenido, parece que no tiene mucha importancia, pero en realidad tiene importancia, porque obedece a dos filosofías. Aquella norma que decía el juez ordenará, estaba pensando en que siempre el juez penal tiene que expedirse al respecto para compensar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a la víctima. Por supuesto, en los casos en que hay una víctima que ha sufrido por sí daños y perjuicios. Pero la disposición podrá ordenar es más coherente, pienso yo, y lo piensa la mayoría de la doctrina, porque el juez penal, primero, tendría dificultades si no se ha producido la prueba en el proceso, si no lo ha pedido el interesado, tendría dificultades en saber hasta dónde llegaría su pretensión indemnizatoria. Me refiero a la pretensión indemnizatoria de la víctima, ¿no? Entonces, es preferible que él diga cuánto reclama o qué cosas reclama en concepto de daño y perjuicio para que el juez se pueda expedir. De todas maneras, dependiendo de los ordenamientos procesales de las respectivas jurisdicciones, la reclamación se puede hacer ante el juez penal o independientemente ante el juez civil, porque también el Código Civil habla de la independencia de las acciones. En la versión actual del Código Penal se ha introducido una reforma importante respecto al precepto originario, porque en primer lugar se ha puesto que el juez ordenará la reposición al estado anterior. En la versión original del Código se hablaba directamente de la indemnización de daño y perjuicio, pero la lógica dice que si es posible reponer las cosas al estado anterior al delito, eso es lo primordial. Nuestro Código dice después la indemnización del daño material o moral y el pago de las costas. Y acá vienen el resto de las disposiciones son importantes porque el Código Civil, el Código Penal en este caso, cambia o suplementa lo que dice el Código Civil. Porque establece en el artículo 30 la preferencia, o sea, el orden de prelación. ¿Cuál es en ese momento en que se debe indemnizar, cuál es el orden de prelación que corresponde? Con lo cual está, en cierta forma, sustituyendo la legislación civil o reemplazando la legislación civil o cambiando la legislación civil que este orden de preferencia no lo tiene de forma expresa. Además, también agrega una cláusula que es importante sobre la solidaridad. O sea, todos los que han participado en el delito, como autores, cómplices, instigadores, etc., son solidariamente responsables de la reparación de los perjuicios a los que aluden los artículos precedentes. También tiene una disposición que es propiamente penal, que es la que constituye en obligados a la reparación a todos los que participan en el delito a título lucrativo. O sea, no necesariamente tienen que ser los personajes a quienes antes aludí, sino que cualquier otro que se ha beneficiado con el producto del delito tiene que contribuir a
a la reparación de los perjuicios en la medida de su participación, cuando existe un ánimo de lucro detrás. Y también, y finalmente, el artículo 33 del Código, en la versión actual, regula cómo se debe proceder en casos de insolvencia y dice qué disposiciones puede adoptar el juez penal en estas circunstancias. Bueno, con esto termino un breve repaso del título del Código Penal relacionado con la reparación de los perjuicios.